Bien, mi querido, les invito a buscar en sus Biblias en el libro de los Salmos. Hoy estamos en el capítulo 7. Un salmo que tiene que ver con una súplica. En la mayoría de las Biblias dice plegaria para pedir vindicación. En nuestro estudio le vamos a llamar a este salmo una súplica individual. Es David, de aquel que es acusado falsamente. ¿Cuántas veces hemos estado en la situación en la cual se enfrentó David? Yo sé que a quienes han estado involucrados en el ministerio, trabajando con personas, siempre de alguna u otra forma enfrentarán falsas acusaciones. Las motivaciones pueden ser muchas. Puede haber envidia, celo, comparación, decepción. Y aquí vamos a ver que este es un salmo en el cual se pide a Dios que haga justicia. Normalmente los salmos, cada vez que se pide a Dios por justicia, por ser libre de los enemigos o que Dios castigue a los adversarios, se llaman oraciones imprecatorias, donde el que está orando pide a Dios justicia y juicio por sus enemigos. Sabemos que en este mundo está lleno de injusticia y lamentablemente muchos hombres y mujeres han pasado a la impunidad. Ocultos, tal vez no fueron llevados a justicia, pero encontramos aquí a un hombre que sabe en quién confía. No en vano dice la Escritura que Jehová, el ojo de Jehová, contempla toda la tierra. No en vano dice Dios, mía es la venganza, dice el Señor, yo juzgaré. Por muchos años la historia universal nos ha mostrado de actos de injusticia que han quedado impunes, pero jamás quedarán así ante los ojos de Dios. Usted que conoce la Biblia, que conoce la palabra de Dios, sabe que un día la humanidad inconversa tendrá que dar cuenta a Dios. Y aún más, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, que los libros serán abiertos y que los hombres serán juzgados según las cosas que están escritas en esos libros. Eso significa que aún al inconverso le conviene hacer buenas obras, porque creo que en la condenación, en el juicio final, habrá intensidad de tormento o de castigo. Así como en la gloria hay también diferentes tipos de reconocimiento, habrá diferencias de intensidad de juicio. Aquí nos encontramos con David, que va a pedir a Dios que obre en su justicia a favor de él, ya que lamentablemente está siendo objeto de falsas acusaciones. ¿Te has sentido así? El salmista comienza, el salmo dice al principio del verso 1, Sigayón de David que cantó a Jehová. Esa palabra implica que es una oda, que es un himno, que es un cántico muy entusiasta. Casi el salmista revienta en un cántico de agradecimiento a Dios. Ahora, él va a cantar en un canto improvisado que sale de su corazón acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Posiblemente Cus, que es mencionado acá, que es uno de los benjamitas, es el hombre que está produciendo mucho daño al salmista. Es de la tribu de Saúl, probablemente es uno de sus tenientes y era un enemigo de David quien lo acusó o lo calumnió injustamente. David tuvo confrontaciones duras de oposición con los benjamitas. Lo ves en 1 de Samuel capítulo 24 al 26, donde enfrenta dificultades el salmista. Ahora, el salmista pide que lo vindique Dios, que Dios haga justicia, que demuestre su inocencia ante las calumnias o las falsas acusaciones que él enfrentaba. El salmo muestra la conciencia limpia y el gozo y la fe que tiene el salmista. Usted sabe que Dios pesa los corazones. El salmista va a expresar su conciencia limpia y el gozo de su fe. Y lo primero que vemos en los primeros dos versículos es la petición de socorro. El salmista, ¿a quién va a acudir? ¿A quién acude? Solamente a Dios para que lo libre de las persecuciones o muerte. El peligro es grave, está en juego su vida. Solo el Señor puede librarle. Y él comienza diciendo, Jehová, Dios mío. Muchos salmos surgen de las crisis, pero el salmista siempre acude en confianza
a Dios. Lo vemos a través de los salmos. ¿A quién vamos a acudir en momentos de necesidad? Dice el salmista: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. La palabra es real para el salmista. El salmista sabe que puede confiar en Jehová Dios. Me encantan los dos términos, Jehová Dios, y agrega algo más, el término personal, mío. En ti he confiado. En otras palabras, en ti he puesto mi confianza porque tú eres mi refugio. Ya lo vimos en el capítulo 3, en el capítulo 4, cuando es perseguido por Absalón, lo están buscando para asesinar. Y el salmista puede meterse en una cueva, tomar una piedra, poner su cabeza y decir: en paz me acostaré. ¿Por qué? Porque el salmista sabe en quién ha confiado. En ti he confiado. Es una plegaria real. El enemigo quiere destruir su vida, quiere acusarle y eliminarle. Mira lo que dice el salmista: Jehová Dios mío, verso 1, en ti confío. Y agrega qué cosa: sálvame de todos los que me persiguen. ¿Y qué más? Y líbrame. Pide a Dios protección de sus perseguidores. Mira el verso 2, cómo es la intensidad, pero en primer lugar la petición de socorro. No sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Es interesante, los leones son animales territoriales. Se mueven en manadas, solamente hay un jefe, y las leonas son las que buscan el alimento, y son animales fieros. No van a compartir su alimento con nadie. Y normalmente el león, cuando ruge, cuando emite su sonido, el león es para marcar territorio, para infundir temor y dominio. Esta es mi presa, este es mi lugar, este es mi grupo de animales, aquí estoy yo. Y el salmista sabe que un león no va a tener misericordia de su víctima. Usted verá, lo he dicho antes en YouTube, gente que sin sentido común se baja para fotografiar estos felinos y estos animales sin darse cuenta que un solo arpazo de uno de estos animales puede cortarle la cabeza a una persona. Y mira cómo se siente el salmista por sus enemigos. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Es interesante, Dios quien libra y será, es el que protege a su pueblo, el que protege a los suyos. Dios quiere liberarlo. Ahora, vemos acá cómo él cae de rodillas ante Dios por su necesidad. En primer lugar, el salmista, ¿qué hace? Su petición de socorro, de confianza, ¿a quién? ¿A quién iremos? ¿Recuerda Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Cuál debe ser mi primera reacción frente a la falsa acusación? Frente a aquellos que buscan mi daño. ¿Qué hizo el salmista? Petición de socorro se dirige ¿a quién? A Dios. Mire conmigo la proclama de inocencia, porque el salmista va a revelar delante de Dios su corazón. Por el Salmo 139 el salmista le va a decir: examina, oh Dios, mi corazón, ve mi vida. Nosotros podemos aparentar piedad y justicia, pero es Jehová quien pesa los corazones. Ahora, mira la proclama de inocencia, verso 3 al 5. Cus ha acusado a David, posiblemente de una lista muy larga de crímenes que probablemente incluyen atentados contra la vida de Saúl. Y David sabe que es inocente. Recuerda que David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, pero no lo pudo hacer porque para él era un ungido de Jehová. Pero Cus está acusando. Mira el verso 3. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí mano de iniquidad. Qué interesante acá, no sabemos todas las acusaciones, pero el salmista está diciendo: si tal pecado yo he hecho, que reciba lo que merezco. Pero Señor, tú conoces mi corazón. Parece que tiene su origen en una costumbre de los procedimientos jurídicos. Como es interesante, en el día de hoy casi hacemos lo mismo. Cuando alguien nos está confrontando, nos está diciendo algo, normalmente nosotros decimos: no es así, te lo juro y que me caiga ¿qué? Un rayo si no es cierto lo que te digo. El salmista está utilizando esto para decir: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí manos de iniquidad, ¿qué? Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, mira el verso 4, he hecho esto, Señor, tú conoces, tú sabes.
Tú examinas mi corazón. Me hace pensar cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, que para confundirlo es la cuarta carta que Pablo les escribe. Solo tenemos nosotros, Pablo escribió 4 cartas a los hermanos de Corinto y de las 4 solo tenemos 2. Y en esa segunda carta a los Corintios, Pablo le dice, yo no necesito carta de recomendación de nadie. Ustedes somos carta abierta, leída por todos. Y en limpia conciencia, Pablo les escribe. Dice el salmista en el verso 4, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Antes, dice él, he libertado al que sin causa era ¿qué? Mi enemigo. Refleja las falsas acusaciones contra el salmista. Los acusadores lo acusaban de soborno, de venganza, de ser una persona malévola, de buscar el juicio, pero el salmista ¿qué dice? Por el contrario, yo he obrado bien. Me acuerdo del principio bíblico que dice que nosotros cuando nos dan mal, ¿cómo debemos responder? Haciendo el bien. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y en mi honra ponga el polvo, Selash. En otras palabras, el salmista está diciendo, si yo lo he hecho, estaré dispuesto a sufrir las consecuencias. Ser cazado, ser capturado, ser pisoteado y finalmente ser muerto. Pero el salmista sabe que eso no lo ha hecho. Recuerda Salmo 66 que dice el verso 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista sabe que es inocente. Pero si en verdad he hecho mal a mis enemigos o al rey Saúl, he intentado con malicia matarlo o quitarle su lugar, que el juicio venga sobre mi vida. Pero el salmista se presenta inocente delante de Dios. Hemos visto su petición de socorro, hemos visto la proclama del salmista de inocencia. Mira el verso 6 y verso 7. Él pide y vemos acá la participación divina. El salmista, consciente de su inocencia, pide a Dios que haga justicia, que intervenga. No es malo pedir a Dios que intervenga por nosotros. Dice el Salmo que Dios exhibirá nuestra justicia como la luz del día. A veces nosotros en nuestra carnalidad queremos defendernos y hacer justicia y poner en orden todas las cosas, y es mi orgullo tratando de protegerse. Cuando Dios dice, mía es la venganza, dice Jehová, yo os pagaré. Mira lo que dice el verso 6, levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate, despierta, ponte de pie. Ese levantarse de Dios siempre incluye el juicio, la intervención divina. Y el salmista dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. La ira de Dios es en su justa medida, conforme a la maldad o el pecado. Dice, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores? Sus enemigos. La oración es el recurso del hombre de Dios. Tomar venganza en nuestras manos es no someternos a Dios y dejar que Dios haga su justicia. Por eso que el salmista le dice, levántate, álzate y despierta en favor mío, en juicio que mandaste. Esta es una oración imprecatoria. Despiértate en favor mío. El juicio que demandaste. En otras palabras, Señor, que descienda sobre ellos, ¿qué cosa? Juicio. Imagínate, esta es una de las oraciones que hoy no están vigentes, pero fueron usadas en el Antiguo Testamento. Oraciones imprecatorias. Consúmelo, Señor, como la grasa de los carneros. Que caiga fuego sobre ellos. ¿Te imaginas que Dios contestara hoy cuando nos enojamos con alguien? Señor, castígalo. Ponle la lengua verde por un mes, que sea notorio para todos. Gracias al Señor que Dios no tenemos hoy esta oración imprecatoria. Despierta en tu favor mío el juicio que mandaste. Mira el verso 7. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete ¿a qué?
asentar en alto. La idea es difícil. El salmista relaciona ahora el juicio de sus enemigos, los que le están persiguiendo, Cus, que le está acusando falsamente, con una asociación de un día, de un momento de juicio frente a las naciones. Te rodearán, dice ahora, congregación de pueblo, y sobre ello vuélvete a sentar en alto. La idea es, Señor, tú juzgarás en algún momento a las naciones. Casi ya es un cuadro profético, porque sabemos a la luz del Nuevo Testamento que un día el Señor Jesucristo juzgará a las naciones. ¿Recuerdas Mateo capítulo 25 que un día se presentarán las naciones y el Señor las va a separar, las ovejitas y los corderos? Sabemos por Apocalipsis capítulo 11 verso 18 que un día Él juzgará, cuando Él venga juzgará a las naciones con justicia y equidad. Hemos visto la súplica individual del acusado falsamente, la petición, la proclama, el pedido de la participación divina. Mira ahora el verso 8 y 9, el proceder de Dios. El salmista sigue relacionando su caso con el juicio general que ya sabemos que será cuando Cristo venga a esta tierra. Mira lo que dice el verso 8. Jehová, ¿qué hará? ¿Juzgará a quiénes? A los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a qué cosa. A mi integridad. Qué interesante. Porque el salmista está presentándose delante de Dios en limpia conciencia. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi integridad. ¿Qué es la integridad? Es interesante, en el libro de Proverbios dice que el hombre camina en integridad y sus hijos son dichosos después de él. Sabemos que David pecó, feamente, pero de ningún otro se nos dice que tuvo un corazón conforme al corazón de quién, porque fue sensible, aunque en algún momento de su vida se eclipsó. Y déjame decirte, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha pecado? Pero Dios, que conoce el corazón, conoce la integridad del corazón de este hombre. Este es un punto importante a tener en cuenta cuando pedimos a Dios que nos limpie, que nos bendiga, que vindique nuestras vidas. Es por eso que Pablo le escribe a Timoteo, manteniendo fe y buena conciencia. Buena conciencia. Usted sabe que a veces por el enfriamiento, por la falta de confesión y tantas otras cosas más, la conciencia comienza a endurecerse, ser cauterizada. Y ya no somos sensibles a la voz del Espíritu, a las consecuencias de mi maldad, y nos eclipsamos y podemos tomar decisiones en conciencia, pero mal encaminados, porque nuestra conciencia no es íntegra delante de Dios. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia. Desecha las cosas. Mira, interesante, volviendo al Salmo, verso 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Es decir, indica que el salmista tiene una visión más amplia que solo su propio caso. Desea que se juzgue la maldad y que se establezcan los justos, que el reino de justicia esté en esta sociedad. Solo Dios puede conseguirlo, porque el Dios justo prueba ¿qué cosa? La mente y el corazón. En el fondo, ¿quién es el que conoce nuestras vidas? No sé si en su país, en mi país tenemos este dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Por un lado nos pueden estar bendiciendo y dando, abrazando y besándonos. Pero ¿y el corazón? ¿Y el corazón? Mire conmigo versos 10 y 11, la posición de Dios. Dios es juez justo. Todos los demás del Salmo constituye una alabanza a Dios. Mi escudo está ¿en quién? En Dios, que salva ¿a quiénes? A los rectos de corazón. Dios es juez justo. Y Dios está airado ¿contra quién? El impío todos los días. ¿Lo conocemos? Sabemos eso, lo sabemos, que Dios está airado contra el impío. Mira el verso 9, el producto del pecado. ¿Qué va a pasar? Dios va a intervenir, Dios intervendrá. Y aquí encontramos
por así decir, 3 consecuencias de la iniquidad, de la maldad, de la acusación, de la injusticia. 3 consecuencias hacia aquellos que perseguían al salmista. Verso 13, yo creo que hay una confrontación con Dios. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Este es Dios. En otras palabras, Dios se está preparando para ir en contra del malvado. Un día el hombre se encontrará con el Creador. ¿Y quién podrá protegerlo? Cuando uno mira el libro de los Salmos, el tiempo de la tribulación, tantos juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, cuando estamos llegando casi al final de la tribulación, los hombres gritan y se esconden debajo de las rocas o de las peñas diciendo, líbranos de la ira del Cordero, pero aún así no se arrepienten. Porque el Salmo capítulo 2 dice que un día las naciones se unirán para pelear en contra del ungido. Pero el que está en el cielo, dice el texto, Salmo 2, se reirá de ellos. Pero mira, un día el hombre se enfrentará cara a cara con Dios. No sé si tú has tenido la experiencia de hombres que les hemos hablado, mujeres, se han burlado y se han reído de nosotros, aun con sarcasmo y con ofensas. Alguien me decía, muéstrame tu Dios ahora, si me lo muestras, te creo, si no, me río de él. Confrontación con Dios. Un día estar aquí, cara a cara. Y esos recuerdos vendrán. Hay cosas, declaraciones que hemos hecho. Dios se prepara con armas de muerte, con saetas ardientes, que es el producto del pecado, confrontación con Dios. Mira el verso 14. Y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz, ¿qué cosa? Engaño. No simplemente nos habla de la confrontación, sino también de la consecuencia de la maldad. ¿Cuántos hijos reciben maldición de sus padres? Y reciben y siguen la misma herencia, no simplemente genética, sino que el patrón de conducta. Un padre abusador, hijos abusados, cuando ellos se casan, continúan con la misma historia. Aún Dios se lo dijo a la nación de Israel. Vuestro pecado marchará aún hasta la 4ª generación. Ahora, cuando uno viene a Cristo, yo no creo que continúen las maldiciones generacionales, jamás, jamás. Pero una persona inconversa si rechaza a Dios, está básicamente maldiciendo a sus hijos para que cometan las mismas acciones. Y aquí el impío concibió maldad, preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Hombres de mal proceder no pueden contar con la bendición de Dios. Ellos maldicen a sus hijos. El proceso de la maldad se planea, se concibe, captura y luego sigue el mismo ciclo de mal. ¿Cuál es la consecuencia? El producto del pecado, confrontación con Dios, consecuencias de la maldad, 15 y 16, el castigo por su pecado. Pozo acabado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, ¿qué? Caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Es decir, los malos cosechan, ¿qué cosa? Lo que ha sembrado. Recuerdo en mi niñez, teníamos a un muchacho que lo estábamos molestando. Había una construcción en medio de la calle, estaban haciendo los alcantarillados, habían cerros y una plaza y mucha oscuridad. Y con mi otro amigo, que era hermano de este muchacho, le tirábamos piedras para que nos comenzara a seguir. Pero jugábamos con él, muy bueno para la pelota, el soccer, para correr. Tenía una puntería única y nosotros le gritábamos y lo molestábamos y él salía corriendo, y esa vez habíamos preparado entre 2 árboles, habíamos puesto una cuerda. De tal forma que cuando él nos siguiese, este pobre muchacho cayese en la trampa. Y él nos comenzó a seguir. Y corrimos y pasamos la cuerda y el muchacho pasó y nada ocurrió. Y como nos siguió corriendo, persiguiendo, volvimos a dar la vuelta y ¿sabe quién se cayó?
el muchacho y yo en nuestra propia trampa. Es una broma, es una historia, pero déjame decirte que el castigo de los hombres a veces preparan mal para otros. Y ese mismo mal pozo han cavado. Y no simplemente lo cavaron. ¿Qué hicieron? Lo ahondaron más, lo profundizaron más. Y ellos mismos cayeron. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Verso 7, ¿cómo termina el salmista? Pidió a Dios, Señor, tú conoces mi vida. Estos son los enemigos. Tú conoces mi conciencia. Si hay verdad en esto, júzgame, pero tú pesa mi corazón. Pero castiga, Señor, al que me persigue. La respuesta final el salmista la tiene. Y creo que no puede haber restauración si no hay adoración. Dice Pablo antes de hablar de Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en 2 Corintios capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre en medio del dolor, en medio de la persecución, siempre debe haber ¿qué cosa? ¿Qué hace el salmista? Alabaré. Hay un lindo coro que dice, simplemente alaba. Cuando estés triste, simplemente ¿qué? Alaba. Alabaré a Jehová. ¿Conforme a qué? A su justicia, y cantaré al nombre de Jehová, ¿quién? El Altísimo. Otra vez, el salmista dice, Señor, tú serás glorificado. Para cualquier persona que está pasando por esto, la justicia de Dios no le va a defraudar. Dios es fiel, Dios es justo. David puede estar seguro de eso. Es por eso que más adelante vamos a leer en el Salmo 31, verso 15, Señor, en tus manos están mis tiempos. David estuvo dispuesto a asumir su propia responsabilidad. Si he hecho mal, Señor, castígame. ¿Lo estaremos nosotros también haciendo? Señor, si he hecho mal, corrígeme. David actuó en limpia conciencia. ¿Lo haremos nosotros también? Que el Señor añada su bendición. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estas reflexiones, Señor, en este Salmo capítulo 7, que nos hace considerar, Señor, que cuando somos perseguidos y acusados injustamente, hay alguien que está dispuesto a socorrernos. Pero ayúdanos a examinarnos en limpia conciencia delante de ti. Y aún, Señor, como oraba Job, te pido, muéstrame, Dios, lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más. Te damos gracias, Señor, porque al final el salmista puede reconocer y puede decir, Señor, te alabaré, oh Jehová, conforme a tu justicia. Cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo, aquel que es Señor y soberano. Recibe tú la gloria. Te damos gracias, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.